¿Cómo está, ingeniero? Bueno, a nosotros nos tocó exponer sobre lo que es las resistencias en paralelo. Nuestro grupo está conformado por Gabriela Cumbal, Verónica Lascano, Jonathan Chamorro y en mi persona, Cristian Payacho. A continuación... Ya, la ley de ohmios. La ley de ohmios es postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohmius. Las unidades básicas de la ley de ohmios es tensión, intensidad y resistencia. El postulado de la ley de ohmios es el flujo de la corriente en amperes que circula por el circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Y la fórmula matemática general para la ley de ohmios es que a partir de esta fórmula puedes ir resolviendo los ejercicios que te puedan poner. Como por ejemplo, si quieres sacar voltaje, sería voltaje es igual a I por E. Y si quieres sacar intensidad, sería intensidad es igual a V sobre E. Y resistencia sería igual a V sobre I. Circuito paralelo. Circuito paralelo es aquel que está formado por dos o más resistencias en forma de paralelo. Como podemos ver aquí en el ejemplo, tenemos tres resistencias en paralelo. Tenemos la resistencia 1, tenemos la resistencia 2 y tenemos la resistencia 3. Entonces la resistencia total es mayor que la menor de las resistencias presentes. Esto se debe a que la corriente total siempre es mayor que la corriente en cualquier resistencia individual. La razón a que se cumple esta expresión se debe debida a de los electrones que entran en el nudo A. Aquí es donde ingresa la corriente A, en el nudo A. Entonces de aquí es donde la corriente se almacena aquí en el punto A donde llega. Entonces de aquí no puede estar almacenada aquí, entonces necesita que la corriente se dirija hacia otro lado. En este caso se dirige a la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Ahora vamos a calcular la intensidad de cada resistencia. Bueno, según la ley de ohmios tenemos estas fórmulas de aquí. La intensidad 1 es igual a voltaje sobre resistencia 1. La intensidad 2 es igual a voltaje sobre resistencia 2. Intensidad 3 es igual a sobre resistencia 3. Ahora vamos a sacar la resistencia total de todas las resistencias. Como podemos ver aquí la fórmula, 1 sobre resistencia total es igual a 1 resistencia 1 más la 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Ahora vamos a sacar la tensión. La tensión es igual a la misma que ingresa en el punto A y al punto B. Bueno, yo voy a presentar las leyes de Kirchhoff. Definición. El nodo es un punto de circuito en el que se unen tres o más conductores. La rama es la parte del circuito unida por dos nodos. La malla es el recorrido cerrado dentro de un circuito. Ley de dos nodos. La suma algebraica de la corriente de un nodo es igual a 0. Como podemos ver aquí, la corriente 1 se divide después en la corriente 2 y la corriente 3. Y aquí sumada la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 es igual a 0. La ley de mallas, la suma de todas las caídas de tensión es una malla es igual a la suma de todas las tensiones aplicadas, que sería la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, que esto sería la sumada. A continuación les voy a explicar un ejercicio acerca de la resistencia en paralelo. En este ejercicio tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Primero vamos a coger la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces la resistencia 1 más la resistencia 2, hacemos la multiplicación de 5 por 3 sobre 5 más 3. Ya. Esto nos sale un total 5 por 3 que sería 5, 15 y 8. Esto lo dividimos que nos daría
15 dividido para 8, 1.87. Esta resistencia que nos salió de aquí nos va a dar la resistencia total, que sería 1.87 por la multiplicación de la resistencia 3, que es 10, más la sumatoria de las dos resistencias. Ya. Entonces la resistencia total sería 1.87 más por 10, que sería 18.7 sobre 11.87, que nos daría 8.7 más 11 dividido para 11.87 nos daría la resistencia total 1.57, y este sería el resultado. Si tenemos en un ejercicio intensidad, podemos sacar la intensidad, que es igual al voltaje sobre cada una de las resistencias, en este caso resistencia 1, resistencia 2 o resistencia 3. Y para sacar la intensidad total es igual al voltaje total sobre la resistencia total, que ya tenemos en este caso.